La historia del graffiti contemporáneo empieza a mediados de los años 60 en Estados Unidos. El firmar muros se volvió una herramienta común en la expresión y el marcaje territorial de las pandillas. Sin embargo, a partir de su incorporación a la contracultura estadounidense, esta práctica se popularizó enormemente, como forma anónima de expresión callejera fuera de las pandillas. La aparición de la pintura en aerosol a mediados del siglo XX permitió que el graffiti tomara un mayor cuerpo en las ciudades. Es así que a finales de la década de los 60, el fenómeno del graffiti comienza su desarrollo en Nueva York, a un principio por los barrios y más tarde por el metro. El graffiti representaba motivos abstractos, firmas o tags, nombres en clave o mensajes recurrentes, siempre mediante un despliegue de formas poco elaboradas. Como un modo de visibilidad, se empiezan a desarrollar diferentes estilos de escritura de la firma. Es así que el tag evoluciona a piezas más elaboradas a través de figuras y diseños originales. Hacia los años 90, el movimiento del grafiti había cobrado fuerza lo suficiente para reinventarse. Métodos como la gigantografía, empapelado y stencils de gran complejidad fueron utilizados para establecer ideas o puntos de vista. Los grafitis tienen un alto impacto visual. En diversos lugares, el grafiti ya está integrado al tejido urbano y es considerado una verdadera e importante forma de expresión cultural y popular, pues no se mueve dentro de círculos intelectuales o privados, siendo la expresión de arte urbano más popular. Criado en el barrio de Washington Heights, donde creció alrededor de niñas y niños latinoamericanos. En el verano del 69, al norte de Harlem, Demetrio y su amigo Phil descubren 20 cuadras abajo un graffiti que decía Julio 204, inspiración que dio origen a Taki 183, tag de su apodo y el número de su calle. Se trasladó a otros lugares y con él lleva su firma callejera por las estaciones del metro y todo lugar que sirviera de lienzo. Su tag logra fama, haciendo que en 1971 el periódico New York Times le dedicara un artículo a su práctica novedosa y que la historia lo considere el padre de la escritura urbana contemporánea. Durante mucho tiempo ha sido tachado de vandalismo, pues sin tener el permiso de los dueños del muro es algo ilegal. Él no lo consideraba como algo malo, de hecho respondía así a las preguntas que se le formularon en esa entrevista en el New York Times. Simplemente es algo que tengo que hacer, trabajo, pago mis impuestos y no le hago daño a nadie. El resultado de este artículo impactó tanto a los niños y jóvenes neoyorquinos que se lanzaron a crear sus propios tags, a imitación de la ahora célebre Taki. La fiebre fue tal que todos comenzaron una guerra de estas firmas, a cual más grande, vistosa, prohibida, peligrosa o inaccesible fuera, mucho mejor. Con el paso de los años se corrió la voz y esta nueva moda tomó fuerza y le convirtieron en un héroe. Algunos de los escritores también destacados de aquella época fueron Frank 207, Chu 227, Julio 204, Bárbara 62. Al principio no buscaban estilo, solo querían aparecer por todos lados.
There's still argument about whether it is poetry or not. Darryl McRae, más conocido por su tag Cornbread, nació en Filadelfia en 1953. Darryl, de carácter problemático, fue criado por su madre y abuelos en Beverly Town, un barrio al norte de Filadelfia, que en ese momento era la sexta ciudad más grande de los Estados Unidos y cuyas calles eran dominadas por pandillas. Just like we'll never know if New York City or Philadelphia was first with graffiti, we'll also never know which had gangs first. What we do know is the effect the rise of the gangs had on wall writing in each... En 1965, a los 12 años, como resultado de su comportamiento, Darryl fue enviado al reformatorio, hecho que definiría su historia. En el centro de corrección juvenil, Darryl se convertiría en Cornbread. 5 at a reform school, and Mrs. Swanson was the head cook. Used to always prepare white bread with our meals. I used to always remember how my grandma used to bake cornbread. So I used to get out of line and go in the back and say, Mrs. Swanson, how come you don't serve cornbread on a menu? And he gripped me by my shirt and took me out to my counselor and told my counselor, keep this cornbread out my kitchen. And all my peers at the table started laughing, cornbread, cornbread. And throughout the institution, which was infested with gangs, who wrote their names all over the walls of the institution, to be recognized by their gang name. I wanted recognition too. So I wrote cornbread, real big letters, right by all the gangs' names. But I took a step further than that. I wrote my name in the visiting hall, in the child hall, in the bathroom, in the school, in the church, everywhere. El proceso en el que Darryl transformaría su apodo en una identidad se daría a su salida del reformatorio en septiembre de 1967. When I came home in 1967, I took that same concept to the city walls to establish a reputation, and I wrote my name everywhere. People started talking about it. It wasn't long before other teenage juveniles began to spray paint their names. En 1971, Cornelius Hussey fue asesinado a tiros en una guerra de pandillas, y los periódicos de Filadelfia lo identificaron incorrectamente como Cornbread. I'm going to work one day. I got a job at Nabisco Bacon Factory. And I open up the newspapers and I read about my own death. The fantastic career of one of Philadelphia's best-known graffiti artists came to a violent end Sunday outside a hotel and bar. My reputation is going to this guy's grave. I had to do something to let the public know that I still exist. Fue por ello que decidió vigilar durante 3 días al empleado del zoológico de Filadelfia, encargado de los elefantes. Y cuando tuvo su oportunidad, saltó la valla. Imitó los movimientos del cuidador y escribió sobre el elefante la leyenda Cornbread vive. Esto le valió una cobertura mediática inmensa y una condena carcelaria. I walk up to the elephant, I wrote, cornbread lives. I got locked up that day. When the police officers learned that I was in custody, all the cops started coming to my cell asking for an autograph. Cornbread se apropió del aerosol como herramienta de escritura. No fue el primero en utilizarlo, pero sí fue quien inició el target como exploración urbana de tono experimental y desafiante. El reto de buscar los lugares más espectaculares para escribir un nombre. La forma de terminar un tag con una corona era como forma de autoproclamarse rey de la escena. Esta, junto con la flecha, son legados que se hicieron presentes en la escritura de Filadelfia y hasta hoy de los signos más icónicos del graffiti.
En los 80 la cultura hip hop se instala con fuerza y sostiene a varias subculturas, como es el rap, el breakdance y el graffiti. Se forman multitud de grupos que dan fuerza aún al movimiento. La pintura y el rodillo son materiales más usuales en el mundo del graffiti. También son los podcasts, de distintos tamaños y grosores, que se utilizan en todo tipo de soportes. O los botes de spray, con distintos tamaños de boquillas, y el trazo de dos estilos muy clásicos, que son las bombas y las botas. Los escritores se desafían para batir los récords. Es un estilo que bombardea sistemas. Pintar era una droga de la que no era fácil salir. Con la influencia del punk y el graffiti, se ocupa y se vuelve reivindicativo y se ocupa de temas políticos y sociales rebelándose contra la autoridad o contra la sociedad de consumo, y las vallas publicitarias se convierten en un objetivo habitual. El graffiti es una arma de expresión que se generaliza por todo el mundo, dando lugar a nuevos estilos, como el Y-Style, 3D, los personajes, abstracto, lienzo, esculturas, plantillas, realista. Hoy en día, el graffiti se ha incorporado al mundo del arte, a los productos, a la publicidad. Ha dejado de ser una cultura minoritaria. El graffiti